Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor. Después de ese doctor no venga con altares. No. Al contrario, con más razón, porque ese doctor también es cristiano. Siempre gracias a nuestro Señor y Salvador y a todos mis amigos y hermanos. Y empiezo con la palabra de Dios. Gálatas 6:9. Nunca nos cansemos de hacer el bien. ¿Tú no estás de acuerdo con eso, José? Nunca nos cansemos de hacer el bien, dice Jesús. Siempre hay que hacer el bien. Miren, quiero empezar precisamente dando gracias al reconocimiento que en el día de ayer la Universidad Católica de Santo Domingo y el Colegio Dominicano de Economistas celebró una muy bonita ceremonia en un salón de actividades de la universidad, donde reconocieron a economistas destacados 2024. Es la primera entrega de este reconocimiento que el CODECO, el Colegio Dominicano de Economistas, que reúne a todos los gremialistas, a todos los profesionales, un gremio que los reúne, y la Universidad Católica de Santo Domingo, la directora de su Escuela de Economía, Oliva Luna, que ha hecho un gran trabajo en esa escuela, y cada vez integrando más a economistas. Entonces hicieron un reconocimiento, ahí se hizo un reconocimiento en varias áreas, al doctor Ciriaco de la Cruz, el decano de la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, a Juan Ariel Jiménez, destacado economista, profesor de Harvard, a Edita Rodríguez, una catedrática de la UAS, a Irome Castro, que es un economista especialista en prevención del dinero, lavado de dinero y crímenes financieros, a Nicolás Jiménez, el director de Economía de la UAS, a Dari Javier, un ex intendente de banco, un destacado economista, a Sibeli Jiménez, un especialista en riesgo económico, y a nosotros por lo que es nuestro trabajo en los medios de comunicación, analizando y llevando informaciones de la economía. Así es que gracias. Estuvo todos los directivos, su rector, los vicerrectores y un gran grupo de estudiantes de economía en esta ceremonia. Gracias de verdad a Oliva de Luna, directora de la Escuela de Economía de la UAS, de la Universidad Católica de Santo Domingo, y a Ibelice Sorot, la presidenta del Colegio Dominicano de Economistas. Esto es un compromiso para todos los que estaban ahí. El profesor Antonio Ciriaco Cruz, el decano de la Facultad de Economía de la UAS, dio las gracias en nombre de todos nosotros y expresó varias cosas que me llevan precisamente a reflexionar, porque hoy es el Día Nacional del Economista en República Dominicana, 18 de julio. Y él hacía una serie de reflexiones importantes, y quiero hacer un breve comentario sobre eso, sobre lo que han sido los economistas principales en la historia de la economía desde que se creó propiamente como ciencia económica, cuando Adam Smith se convirtió en el padre, en el creador de la política económica, y cómo ha ido evolucionando y cuáles son los retos ahora ante la inteligencia artificial y ante las nuevas modalidades que se expresan en el mundo. Decía el profesor Ciriaco que los economistas en este tiempo tienen un gran reto, que no es solo hablar de economía, sino hacer economía con políticas públicas claras y análisis claros que conlleven una visión diferente frente al mundo diferente que estamos viviendo. Y yo creo que sí. Y decía otro concepto que a mí me parece sumamente interesante. Él decía, la economía dominicana en los últimos 50 años ha tenido un crecimiento permanente y sostenido. Y dice, se deben a muchos factores, decía el profesor Ciriaco. Y decía, uno de esos factores, o sea, son muchos factores que tienen que ver con eso, pero decía, uno de esos factores es que en los últimos también 50 años ha habido una generación de economistas dirigiendo el Estado, dirigiendo las empresas privadas, dirigiendo la sociedad dominicana desde el punto de vista de políticas económicas, que han garantizado que se apliquen buenas políticas económicas que benefician a la sociedad y a los diversos sectores de la sociedad. Y yo creo que tiene toda la razón el profesor Antonio Ciriaco ante esto. Es decir, hay una generación, lógicamente el país ha avanzado en muchos aspectos, tenía también que haber avanzado, porque evidentemente los últimos gobiernos se han ayudado, se han fortalecido y se han manejado con profesionales de la economía, profesionales que tienen que ver con esta área, que le han dado orientaciones claras y precisas. Una economía como la nuestra, que en los últimos 50 años ha tenido un crecimiento permanente de por encima de un 5%, evidentemente necesita hacedores de economía, no solamente habladores de economía, no solamente teóricos, sino ejecutores, especialistas en esto, que le den orientaciones claras y apliquen las orientaciones claras cuando están al frente de los gobiernos y del sector privado. Porque hay que ver que el crecimiento de la economía dominicana en los últimos tiempos se debe básicamente a políticas públicas que han dado en la diana, pero sobre todo a que hay un sector privado en todas las áreas que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y fortalecer la economía sin perder, lógicamente, sus beneficios, que es uno de los elementos fundamentales para ello.
¿Qué es la economía? La economía es, según la definición tradicional, el uso de recursos ilimitados ante necesidades ilimitadas. Las necesidades siempre van a ser ilimitadas en todas las áreas. Entonces, ¿cuál es la orientación de los economistas? Los economistas es una ciencia social. Cuando se habla de una ciencia social, estamos hablando de que no es para cuestiones particulares, sino para elementos globales de lo que tiene que ver con la sociedad. Pero la economía se aplica en todo. Eso mismo decía Antonio Siriaco anoche. Aunque tiene que ver con la globalidad y con la mayoría de la población, también la economía tiene que ver con la familia, con las personas. Es decir, una familia es una empresa familiar, pero usted tiene que saber manejar la economía ahí. Y una persona es una empresa individual, que también tiene que saberse manejar. Por eso la importancia de la economía. Y decía el profesor Siriaco anoche, ahora, todo el mundo sabe de economía, por ejemplo, con la reforma fiscal, todo el mundo opina. Y todo el mundo entiende. ¿Pero por qué? Aunque no haya estudiado, entiende que eso le va a afectar y por eso trata de entenderlo y de hablar sobre eso. Dice, entonces, ante ese reto, debemos nosotros cada vez preparar más a los economistas. Y Ben Bernanke, que fue un premio Nobel de Economía 2022, el que presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos por mucho tiempo, a la Reserva Federal de Estados Unidos es el Banco Central de Estados Unidos, o sea, presidente del Banco Central de Estados Unidos y premio Nobel de Economía. Él dice, si quieres entender la geología, estudia terremotos. Si quieres entender la economía, estudia las crisis. Él fue uno de los que trazó pautas claras en la crisis del 2008 en Estados Unidos, la famosa crisis de bienes raíces que hubo allá, y logró que la economía de Estados Unidos superara esa crisis y empezara a crecer de manera sostenida. Entonces, dice él, si usted quiere ser geólogo, bueno, estudie todo lo que tiene que ver con terremotos. Ahora, si usted quiere saber de economía, evalúe las crisis y va más lejos. Dice, no solamente evaluarla, aporte soluciones. Y en esas soluciones, y parece que un economista que diga esto, yo diría parece más un hombre de fe cristiano que un economista, porque él dice, para cualquier cosa que tengamos que hacer, en economía dice, ¿verdad?, de políticas, un poco de humildad nunca hace daño. Es decir, usted no se puede creer que se la sabe toda. Usted no puede creer que porque tiene un doctorado, un científico y tiene muchísimas cosas, por la política que usted plantea ya van a dar resultados. Y las muestras más claras la vemos en nuestro país y en otros países. Buenos economistas que pasan a dirigir o el Banco Central, o son ministros de Economía, o son ministros de Hacienda, y sin embargo son un desastre. Argentina, por ejemplo. Los mejores economistas estaban dirigiendo a Argentina y pasaron las crisis más graves que pudieran haber pasado. Y en el caso también de Estados Unidos, aunque han habido en algunos momentos buenos teóricos, ¿verdad?, profesores universitarios, premio Nobel de Economía, sin embargo, la economía de Estados Unidos ha pasado por situaciones difíciles y otros tal vez no con tanta preeminencia han logrado rescatar y poner y fortalecer esa economía. ¿Qué es lo importante de este tiempo? En este tiempo para los economistas y sobre todo en este día que es día nuestro, ¿verdad?, de los economistas. Pensar en los grandes pensadores, valga la redundancia, en los grandes hacedores de teoría y práctica en términos económicos. Teóricos que fueron los primeros, los que sentaron la base. Hablo siempre de Adam Smith, es el padre de la economía, es el modelo, digamos, en un momento específico determinado. Su aporte principal a la economía, todos sabemos, ¿verdad?, es un asunto esencial del decir que la riqueza de las naciones depende de varios elementos fundamentales, pero que lógicamente, al él plantear eso, dice, tiene que haber una mano invisible que le dé beneficios a la sociedad. Esa mano invisible, el Estado. Adam Smith le dio connotación a eso y de ahí en adelante empezó la ciencia económica a dar resultados. Luego vino John Maynard Keynes, otro economista inglés también, considerado como de los más influyentes de toda la historia de la economía. Y lógicamente Maynard Keynes habló de la demanda agregada, es decir, avanzó un poquito lo que había planteado Adam Smith, adaptado a las circunstancias modernas que él estaba viviendo y a la realidad del cambio de la economía inglesa, porque cada cambio de economía provoca una variación en los criterios. Vino Carlos Marx, un gran economista de todos los tiempos, planteando una visión totalmente diferente. Carlos Marx también uno de los grandes modelos, fue el fundador del socialismo científico. Lógicamente, él planteaba una negación absoluta, prácticamente total, planteando de la plusvalía y diciendo que había un abuso de parte de los dueños de los medios de producción con quienes trabajaban y aportaban la mayor riqueza. Y lógicamente hubo una discusión bastante profunda y algunas de las cosas tienen valor, pero ya otras han sido superadas por la realidad. De los economistas modernos, hay varios que han influido extraordinariamente, que han sembrado
orientación clara para una serie de elementos que han sido incluso también premio Nobel, como es el caso de Paul Krugman. Paul Krugman fue premio Nobel en el 2008 y fue quien empezó a ver la importancia, o no a ver, sino a desarrollar y evaluarla, de lo que es la relación comercial internacional, que hoy es uno de los elementos con la globalización, a partir de la globalización, uno de los elementos básicos para cualquier país, por pequeño que sea. Nadie puede estar al margen del comercio internacional. Joseph Stiglitz, que ha sido también un gran economista, pero que fue crítico de algunos de los elementos del capitalismo, sin embargo, en la práctica, Joseph Stiglitz es uno de estos economistas, que es un gran teórico, también premio Nobel en el 2001, fue uno de los soportes del crecimiento económico de Estados Unidos cuando Bill Clinton, uno de los asesores principales, es decir, un gran teórico, venía planteando una serie de cuestionamientos y aplicó en la práctica una serie de políticas públicas que le dieron resultados y llevó a la economía norteamericana a crecer. Y finalmente, digamos, ¿verdad?, entre los que han influido mucho en este tiempo, hay un francés, Thomas Piketty, que se ha convertido en una de las referencias porque él habla de que el capitalismo concentra la riqueza de manera estructural y hay que buscar un mecanismo, dice él precisamente, para que se haya una mejor distribución, que es el gran reto. Lo decíamos hace un momentito, el gran reto de la economía, cuando hablábamos con el economista al principio de la entrevista, uno de los grandes retos de la economía de este tiempo, ¿cuál es? No es solamente producir mucho, crear mucha riqueza, sino que la distribución de esa riqueza sea lo más justa posible. Este tiempo, yo diría que no es uno, yo diría que ese es el más importante. No, el principal. En este tiempo, entonces, los economistas como tales, en este Día de la Economía, cuando usted evalúa históricamente el papel de los economistas en la realidad actual ante la inteligencia artificial, ante la digitalización, se concluye, y era uno de los soportes de lo que veíamos anoche, que el papel del economista en este tiempo ya no es solo analizar datos, no es solo eso, sino es aportar soluciones a partir de esos datos. No es nada más tener datos y darlos, sino analizarlos para aportar soluciones. Ayudar a los gobiernos a aportar políticas públicas que sean efectivas para la mayoría y de beneficio para el propio Estado y para los que menos ingresos tienen. Y finalmente, uno de los retos grandes de los economistas en este tiempo es saber entender y actuar frente a este mundo que cada día tiene una inteligencia que está tratando de desplazar. Es artificial, no es real. Su nombre mismo lo dice, es una inteligencia artificial que quiere sustituir a la real. Entonces, la clave de los economistas en este tiempo es entender eso, aportar soluciones y lograr que el mundo, las sociedades, sigan creciendo de manera sostenida, apoyando distribución de riqueza correcta para que la mayor parte de la sociedad puedan tener bienestar y prosperidad. Ese es el reto de los economistas en este tiempo. Bueno, señores, la diputada